Apreciados hermanos y amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar sobre Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante. Aquí vemos la gran comisión y vamos a hablar sobre el bautismo. Vamos a leer el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿A dónde fueron los discípulos? A Galilea. ¿Por qué? Por orden de Jesús. Porque tenía una misión para ellos, una misión muy importante. Y cuando fueron a Galilea, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y luego dice, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El versículo 20 es importantísimo que lo entendamos. El versículo 20 dice que Él los mandaba que fueran a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre. Dice del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús primero preparó a sus discípulos para que fueran y enseñasen las cosas que Jesús les había enseñado a ellos, para que las predicaran a todas las naciones. Ellos tenían que predicar el mensaje que Jesús les dio primero a ellos. Ahora ellos, sabiendo y conociendo el mensaje, tenían que ir y predicar este mensaje a todas las naciones. Y el mensaje importante, muy importante, importantísimo diría, era sobre el bautismo. Y el gran problema que hay hoy sobre el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o es en el nombre. Vamos a tratar de entender esto. El versículo 16 de Mateo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Por qué? El mensaje que tenía para ellos era de suma importancia, que es para nosotros también. Y dice el 17, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos, dice aquí, dudaban. Pero cuando vieron, aún los que dudaban, le adoraron. Y Jesús no comentó nada sobre eso, por lo menos en esta parte de la Biblia. 18 dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto también es súper importante. Jesús le dice a sus discípulos para que entiendan la importancia de lo que él estaba diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Padre le dio, depositó todo el poder en el Hijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aunque el Padre siempre estaba en el Hijo, en espíritu, pero Él es el que se hacía presente. Y estaba el Hijo
cuando dice, toda potestad me dada en el cielo, el Hijo iba a ascender al trono allá, al tercer cielo, al santuario, e iba a entrar al lugar santo. Y ahí tenía toda potestad de qué? De interceder ante el Padre por nosotros, de llevar a cabo y de continuar con el plan de salvación para salvar a la raza humana. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí en la tierra Jesús estaría en espíritu. Aquí en la tierra Jesús se manifestaría en espíritu, pero el Padre también estaría con él en espíritu aquí en la tierra con nosotros, pero el Padre siempre se manifestó a través del Hijo. El versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos a todas las personas que aceptaran este mensaje, en el nombre. No dice acá bautizándoles en los nombres, dice en el nombre, y muchos se frenan allí. Y se frenan porque hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con esto. La Biblia originalmente fue escrita sin puntuación, no tenían coma, signo de pregunta, es decir, que la entendí, esa gente de ese tiempo, queridos hermanos, estudiaba la Biblia con mucho, mucho cuidado. Y la entendían. Nosotros a veces ahora nos han puesto coma, punto, punto y coma, signo de pregunta, todo lo que necesitamos para entenderla con más facilidad. Y a veces no la entendemos. Y aquí vamos a ver qué entendieron los 11 discípulos. Porque dice el versículo 16 de Mateo 28, pero los 11 discípulos fueron a Galilea. Jesús los citó a los discípulos en Galilea. ¿A cuánto? A los 11, porque Judas había muerto, ya se había suicidado. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con esto. Los 11 discípulos tenemos que entender ahora qué es lo que entendieron de Mateo 28, 19. Porque acá Jesús le da una comisión a ellos y les dice en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ellos tenían que enseñarle a la gente, pero tenían que enseñarle algo que ellos entendieron. Ellos no podían enseñar lo que ellos querían. Es decir, ellos, además con la experiencia que habían tenido durante 3 años con Jesús, 3 años y medio, que imposible, muchas cosas ellos hasta el final, hasta este momento de los pasajes que estoy leyendo en la Biblia, habían cosas que ellos no habían entendido. Pero después, cuando vino Jesús y le empezó a enseñar, ahí entendieron. Porque ellos no habían entendido la muerte de Jesús, por qué murió. Por eso es que ellos se apartaron, estaban tristes, se sentían fracasados, quizás hasta engañados. Pero cuando Jesús resucitó, se les manifestó, empezaron a entender muchas cosas. Y ahora Jesús les da la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y bautizándolos en el nombre. Mire, queridos hermanos, vamos a Marcos. Marcos capítulo 16. También habla de 16 del 14 en adelante, habla de la gran comisión. Habla allí de la gran comisión. Dice el capítulo 16, versículo 14 de Marcos. Finalmente se apareció a los 11, otra vez. ¿A cuántos se le apareció? A los 11, a los mismos 11 que estuvieron con ellos. Le faltaba uno, pero eso ya no estaba más. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, porque acuérdense que en Mateo decía, algunos dudaban,
y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. No habían creído el mensaje de las mujeres, que ellas fueron las que primero vieron a Jesús resucitado. Entonces le dijo ahora, id por todo el mundo. Mire que Jesús no reprocha, no anda muchas cosas. Incredulidad de corazón, ¿por qué no la habéis criado a las mujeres? Pero enseguida le da la misión, porque Jesús sabía lo que iba a pasar en el futuro con sus discípulos. Entonces él tenía ya sabiendo todo eso, no le dijo más. Y en el versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando dice a todas las naciones, a todas las criaturas de todo el planeta Tierra. El que creyere y fuere bautizado, hermanos, sin bautismo, las personas que se les predica, hay que predicarles del bautismo, pero del verdadero bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, hermano. Mas el que no creyere en el bautismo no será salvo. Sí, hay que enseñarle todo. A lo que le dice en Mateo 28, le dice el versículo 20, enseñándole que guarden todas las cosas. Hay que enseñarle todo, pero para poder ser un discípulo de Cristo, tienen que ser bautizados las personas. Tenemos que ser bautizados. Ahora, la importancia del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La persona se condena a sí mismo, rechaza la salvación. Después de haber estudiado la Biblia, de conocer el plan de salvación, y lo rechaza, no se va a querer bautizar. Por supuesto, lo rechaza porque no se quiere bautizar. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, la palabra nombre, queridos hermanos, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas porque los obligan, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Querido, todo eso ¿cómo se hace? En el nombre de Jesús dice, estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre, ¿los que creen en qué? En el nombre de Cristo. Que creen que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, al que el Padre le dio todo el poder en el cielo y en la tierra. A los que creen en qué? En su nombre, y en su nombre echarán fuera, queridos hermanos, demonios. Hoy estamos en el siglo XXI y sabemos, hermanos, que esto es caótico lo que está pasando en el planeta Tierra. La maldad que hay. Niños que matan a niños, que matan a grandes, asaltan, sin compasión. Hombres grandes, mujeres que matan a sus hijos. Estamos viviendo en el último tiempo, queridos hermanos, en el último tiempo. Y esto que estamos estudiando ahora, tenemos que entenderlo. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios. Y acá cuando dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. En el nombre. No dice en los nombres. Bautizándolas en el nombre. Si él la corrige, bueno, voy a esto. ¿Qué entendieron los discípulos sobre esto? Los 11, no uno, los 11. Entonces, en mi nombre, tengan en cuenta esto, bautizándolos en el nombre. Esto es sencillo de entender, no es difícil de entender. Esto hasta un niño de 12 años que terminó primaria lo entiende. Nada más que los grandes tenemos preconceptos, porque nos enseñaron de una manera y pensamos que esa es la manera correcta.
Entonces nosotros tenemos que tratar de entender lo que entendieron los discípulos. Entonces, sigamos, perdón. Entonces, como leímos acá, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. Y después dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, después vamos a entender por qué dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, acá es claro Jesús cuando les dice que en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de qué? Dice Jesús, en su nombre, en el nombre del mismo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Acuérdese cuando empezaron a hablar nuevas lenguas los discípulos, en el Pentecostés, ¿verdad? Entonces, y vamos a avanzar ahora, vamos a Lucas capítulo 24. Capítulo 24, versículo 17. Y será predicado en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿En qué? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿quién? Los discípulos. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pentecostés, lo que dijimos anteriormente. Ellos ahí, cuando por primera vez hablaron en lengua, y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Queridos hermanos, esto es muy, muy, muy importante. Vamos aquí a Hechos, el libro de Hechos. Hechos, capítulo, aquí lo vamos a encontrar en capítulo 2. Pero vamos a leer un capítulo aquí que dice Pedro, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Leo nuevamente, Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, esto es muy importante también. Tan importante entender quién escribió, no entender quién escribió, pero que la persona que escribió el libro de Hechos fue un médico. No porque sea médico, pero fue un médico. Y ese médico fue inspirado por el Espíritu de Cristo para que escribiese este libro. Es decir, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Cristo, por la divinidad de Cristo, porque desde Génesis al Apocalipsis todo fue inspirado por el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas y en los demás que fueron inspirados para escribir las Escrituras. Eso lo dice ahí creo que es Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro para que veamos porque a veces nosotros decimos, no, bueno,
esto se dijo muchas veces, pero a veces hay personas nuevas que, que no escucharon esto. Primera de Pedro 1:10 dice, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, a nosotros o a todos los que seguían, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron e indagaron, lo mismo que los discípulos aprendieron de Jesús a entender lo que ellos tenían que predicar. Entonces acá dice, los profetas que fueron los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros e inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Todos los que escribieron algo en las Escrituras fueron inspirados por el Espíritu de Cristo. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, Cristo hablaba a través de ellos, los sufrimientos del mismo de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Entonces Cristo acá inspiró en toda la Biblia, pero también en Hechos en los Hechos de los apóstoles, lo inspiró para que escribieran esto. A Lucas, Jesús lo inspiró para que escribiera esto. Entonces, por eso le recalco acá, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Después vamos a volver. Vamos ahora a Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6 dice así, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿En quién fueron bautizados todos? En Cristo Jesús. Leo nuevamente. Este también fue inspirado por el Espíritu de Cristo, toda la Biblia. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis en nueva vida. ¿Por qué el bautismo es en el nombre de Cristo? Porque Cristo, es decir, el Hijo de Dios fue el que tomó la naturaleza humana. Ahora el Hijo de Dios tiene dos naturalezas. La naturaleza divina, cuando fue engendrado del Padre, y ahora tiene otra naturaleza también, la naturaleza humana, porque el Hijo de Dios se encarnó en María y nació un ser humano. Ahí hay otro tema muy importante también, quizá en otra oportunidad se puede dar. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender bien clarito. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo es símbolo de la muerte de Cristo en el Calvario. Cristo fue crucificado y fue muerto allí en la cruz del Calvario. Pero después, al tercer día, Él resucitó de los muertos. Murió y resucitó. Y el bautismo es eso. Nosotros, cuando nos bautizamos, morimos al pecado, porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Morimos al pecado, y cuando el que nos bautiza nos levanta, es símbolo de la resurrección de Jesús. Y que nosotros resucitamos a nueva vida, en una forma simbólica también. Para que andemos en nueva vida, no como vivía Pedro, Juan, Santiago antes de conocer a Cristo. Acuérdense que a Juan y a Santiago se los llamaba los hijos del trueno,
¿Por qué? Porque no conocían de Jesús. Ellos conocían lo que le habían enseñado los sacerdotes, los fariseos, los saduceos o los escribas de la ley. Pero cuando vino Cristo, nos enseñó cómo vivir acá en la tierra, que ahí también hay otro tema muy importante, cómo vivir aquí en la tierra. Y vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y murió de verdad, pero murió la naturaleza humana de Cristo. Y otra aplicación más que puede haber allí, no que haya allí. Y resucitó al tercer día como Jesús ya lo había profetizado. Entonces, queridos hermanos, es importante saber esto y entender esto. Leo nuevamente para que quede claro. Romanos 6, 3 y 4. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Queridos hermanos, ahora vamos al capítulo de Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, vamos a leer el versículo 36 al 38. Y tal vez 41 también, sí. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿quién los crucificaron? Los judíos, queridos hermanos. Pero a veces nosotros queremos evitar eso. Es lo que dice la Biblia. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es Cristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne. El 37. Al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra y la aceptaron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ahora, la pregunta es esta. ¿Pedro estuvo allí cuando Jesús, a ver, lo voy a molestar acá, Jesús estuvo aquí cuando dice Mateo 28, el versículo 16, pero los 11 discípulos fueron a Galilea. Estaba Pedro allí, queridos hermanos. Eran 11 discípulos que estaban allí. Ahora, acá cuando leemos en Hechos 2, hemos leído del 36 al 38, después del 41, Pedro fue uno de los líderes de la naciente iglesia cristiana, que Jesús mismo lo puso como uno de los líderes, de los 3 líderes, Pedro, Santiago y Juan. Y acá Pedro fue el que Dios lo inspiró para que él predicara, diera el primer mensaje después de haber recibido el Espíritu Santo ahí en el Pentecostés. Y él dice Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién tenía que bautizarse?
Queridos hermanos, no solamente Pedro. Pedro fue el que predicó y que dio la orden para que fueran bautizados. Se bautizaron como 3.000 personas. Una sola persona no bautizó. Ahí estoy seguro que los otros 10, Pedro y los otros 10 discípulos estuvieron bautizando a las personas. ¿Y las bautizaban en el nombre de quién? ¿Qué dijo Pedro? En el nombre, dice, Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. El bautismo, querido hermano, lo entendió Pedro. También los otros discípulos entendieron eso. Porque ellos en ese momento habían sido llenos del Espíritu Santo. Cristo obró en Pedro este mensaje y obró en cada uno de los discípulos. Y después va a las personas que estaban ahí de los 120 que estaban en el aposento alto hasta que llegó el Pentecostés. Pero los líderes eran 3 y los que le seguían a ellos eran los otros discípulos. En total eran 11. Y eran los apóstoles. Queridos hermanos, es simple de entender. Pedro escuchó de la voz de Jesús, id y bautizad en el nombre. Ahora después dice, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El nombre que se usa para bautizar a los discípulos es de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el que tomó naturaleza humana. Y eso fue voluntad del Padre. No fue voluntad de un tercer Dios, de un cuarto. Fue voluntad del Padre. Que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Porque Jesús de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado, aquel que tomó naturaleza humana, que tenía ahora dos naturalezas, lo dio para que todos aquellos que crean en Él. Hermanos, si nosotros no creemos en Jesús, podemos decir, yo creo en el Padre y solo en el Padre, o creo en el Padre y el Espíritu Santo. Pero en Jesús no, porque se hizo humano. Hermano, lo que está claro aquí en la Biblia, que si nosotros rechazamos al Hijo de Dios, estamos rechazando al Padre. Por eso que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, porque Jesús fue el que tomó naturaleza humana, anduvo con nosotros acá 3 años y medio, con los que estaban en ese tiempo, pero con los seres humanos. 3 años y medio, queridos hermanos. Él fue el que fue llevado allí a la cruz del Calvario, el que sufrió en el Getsemaní, gotas de sangre, cuando él le pidió, mire, era tan humano, que Jesús le pidió al Padre, Padre, si hay otra manera de salvar a la raza humana, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces. Estuvo a punto de morir allí, en Getsemaní Jesús. Dios envió un ángel, si no Jesús se muere allí. Y no podemos entender esto tan fácil. El bautismo es en el nombre de Jesús. Pero tenemos que entender, por eso que los discípulos entendieron el mensaje, queridos hermanos. Lo entendió Pedro, lo entendió Juan, Felipe, lo entendieron todos. Que el bautismo era en el nombre de Jesús. Si vamos a suponer que lo que no es bíblico, voy a hablar algo que no es bíblico, que ahí se le ocurrió a Pedro y empezó a hablar, como a él siempre le gustaba hablar, y empezó y dijo, bueno, vayan y bautícenlos en el nombre de Jesús. Y no era así. Ahí saltaba Santiago y le decía, pero ¿cómo en el nombre de Jesús y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? O saltaba Andrés, o Juan, o Felipe. Pero ellos estaban bautizando
según la Biblia, según la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres. Nosotros tenemos que creer lo que dice Pedro acá, porque Pedro no habló lo que se le antojó. Él estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo obraba en él. Y él, fiel a lo que el Padre, lo que el Hijo de Dios, el Padre a través de su Hijo le daba que hablase, él hablaba. Y cuando Pedro dice, los dice a los judíos que ellos habían crucificado al Hijo de Dios, al autor de la vida. Y al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y aceptaron a Jesús, queridos hermanos. Muchos judíos aceptaron a Jesús, inclusive sacerdotes. Y dice, ¿qué haremos, hermanos? Y Jesús ilumina la mente de Pedro como él lo suele hacer, solo él puede hacerlo. O el Padre está también allí. Y dice, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y reciban el Espíritu Santo. El Padre está en el Hijo. La única vez que el Padre se separa del Hijo fue cuando murió en la cruz del Calvario. Y Jesús lo dijo allí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca el Hijo se había separado del Padre, ni el Padre del Hijo. Nunca antes de que Él nació. Eran uno. Jesús lo dice aquí en San Juan capítulo 10, versículo 30, que tenemos que entender esto, queridos hermanos. Dice así, yo y el Padre somos uno. No que sean una sola persona, son dos personas. Uno es el Padre, Dios no miente, y uno es su Hijo. Pero en espíritu, en pensamiento, son uno. Son uno. Queridos hermanos, y eso es lo que quiere el Padre, que seamos nosotros con Él. Dice acá en Juan 17, versículo 21, dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. ¿Qué dice? Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí. El Padre y el Hijo eran uno, pero son dos personas. No es una sola persona con dos cabezas, no, son dos personas. Uno es Padre y el otro es Hijo. Jesús no miente. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Queridos hermanos, tenemos que aprender lo que Jesús nos dice. Y no es difícil. Entonces, cuando los bautiza, aquí los discípulos bautizan a los judíos que se arrepintieron y reconocieron que ellos habían sido culpables. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Padre moraba en el Hijo. ¿Participaba en el bautismo? Sí. Inclusive el Padre también participó en la conversión de esos judíos que se arrepintieron. Porque acá la Biblia lo dice, queridos hermanos. Nosotros tenemos que leer, disculpen, tenemos que leer con más atención. Por ejemplo, un versículo con leer, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, al que le ama, y haremos morada con él. ¿Quién? El Padre y el Hijo. Y ahí estaba el Padre, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, convenciendo a los judíos.
y ellos cayeron arrepentidos. Hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu del Padre también. Y ellos son los que obran la salvación de las personas. Nosotros tenemos el privilegio de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero el que los convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? El Espíritu de Cristo, pero en Cristo está el Padre. Entonces el Espíritu del Hijo y del Padre. Y aquí dicen en el versículo, en el capítulo 14 de Juan, versículo 10, dice, primero vamos a leer el medio. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Porque Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí está la famosa Trinidad, hermano. Nosotros tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo. Y en Cristo está el Padre, convenciendo a las personas y llevando a cabo el plan de salvación. Y ahí está ellos, y como dice aquí en Hechos, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, y va a morar en ellos. Queridos hermanos, es sencillo. Y aquí cuando le dice a Felipe, le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedmelo por las mismas obras. Hay dos seres que son omnipresentes en todo el universo. El Dios el Padre y su Hijo son omnipresentes. Y es imposible que se separen, porque en el Espíritu, en su omnipresencia, ellos están juntos. Y donde hay una necesidad, el Padre y el Hijo están. Por eso que dice allí en el nombre de Jesucristo, ¿y qué? Y recibiremos al Padre y el Espíritu de Cristo estará con nosotros en todo momento. Como humano, ya el Hijo está limitado en la parte física. Ahora está allí intercediendo por nosotros como humano con la naturaleza de Adán antes de pecar. Una naturaleza perfecta. Porque la naturaleza pecadora quedó allí en la cruz. Y cuando resucitó como nosotros, vamos a resucitar por la gracia de Dios y nos mantenemos firmes, vamos a ser nuevas criaturas, como Adán antes de pecar también. Queridos hermanos, no hay otra manera de bautizar, sino en el nombre de Jesucristo, y el Padre está en el Hijo, y reciben el Espíritu del Padre y del Hijo. Reciben, todo aquel que se bautiza, creyendo este mensaje maravilloso, reciben el Espíritu del Padre y del Hijo. Dice, y recibiréis el Espíritu, ¿para qué? Para que los acompañe a vencer. Dios no nos bautizamos y nos manda solitos, allá una hora, ya se bautizaron, vayan y hagan la obra. Ellos van con nosotros, el Padre y el Hijo en espíritu en nuestra vida. Miren lo que dice acá el mismo mensaje aquí en San Juan capítulo 15. Dice el versículo 1. Yo soy la vid verdadera. Jesús es la vid verdadera, ¿verdad? Y mi Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador? Poda. El Padre está en el Hijo y el Padre está activo acá. No es que muchas veces pensamos, el Padre está sentado allá y no se aburre. No, el Padre, uno que el trono de Dios no es, puede estar en todos lados a la vez. Queridos hermanos, el Padre está convenciéndolo a través del Hijo de pecado, de justicia y de juicio. El Padre, por eso que cuando Pedro, yo me maravillo, hermano, cuando veo esto acá,
Y cuando Pedro dice arrepentido, dice cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. El Padre y el Hijo son parte de ellos ahora. El Padre y el Hijo son parte de ellos, viven en ellos y nosotros le permitimos. El Dios del Padre y el Hijo no presiona a nadie. Si nosotros les permitimos, ellos van a morar en nosotros. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos moradas con aquel pecador arrepentido. Y ese pecador nunca más va a estar solo si lo decide. Por eso dice la Biblia, orad sin cesar. Lo que está diciendo la Biblia, a veces ni eso entendemos, es que nosotros hablemos con Jesús algo que sea algo normal hablar con Jesús, no que andemos en voz alta ahí, aunque hoy en día vemos gente que habla sola, pero no es que está hablando sola, tiene el celular en la mano y algo aquí en el oído y parece que está hablando sola, no, está hablando por celular. Nosotros no necesitamos celular para hablar con Dios, con el pensamiento, vamos caminando y vamos a hacer un mandado, Señor, ayúdame mentalmente hablando, decimos, ¿qué debo comprar? Porque a veces vamos a comprar y no sabemos ni lo que compramos y después llegamos, pero yo esto, ¿por qué lo compré? Y lo compramos porque estaba barato. Queridos hermanos, el bautismo es en el nombre de Jesucristo, por dos razones muy importantes. Una razón porque Jesús fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario y el Padre así lo dispuso. El Padre lo dispuso. Y Jesús mismo reconoce, las obras que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí. Y nosotros tenemos que decir, esto que hice bueno, esto que hice bueno, no lo hice yo, sino el Padre y el Hijo que moran en mí. Ellos hacen la obra, no tenemos que adjudicarnos nada a nosotros. Queridos hermanos, es simple el Evangelio, no es difícil, hasta un niño lo entiende. Y nosotros no sé por qué no lo entendemos. Y con esto vamos a ir terminando, queridos hermanos, para que veamos que cómo es la palabra de Dios. Aquí en Hechos, capítulo 10. Capítulo 10. Acá habla sobre Pedro y Cornelio. Acá hay un tema muy maravilloso, acá habla de Pedro y Cornelio. Y dice la Biblia, acá el capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Era un romano, un centurión romano, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, con toda su familia, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, hablaba con Dios siempre. Este vio claramente en visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, él, el ángel mirándole fijamente, el Cornelio mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Envía pues, hombre, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Acuerde que Pedro no era el nombre de él, era Simón. Ni eso. Bueno, entonces ahí, y Pedro estaba allí en la casa de Simón Curtidor, le dice el versículo 6, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado lo envió de los que, bueno, léale de vuelta el versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos criados, Cornelio llamó a dos criados, y a un
devoto soldado, un fiel soldado, de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. El día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta, a la hora de la oración. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero le voy a relatar esto un poquito, vio un lienzo que bajaba y estaba sostenido por cuatro lados y bajaba a la tierra. Y había animales de todo tipo de animales inmundos, porque eso reptiles, aves, cuadrúpedos, etcétera, etcétera. Y Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Esa es una visión que tenía Pedro, estaba teniendo Pedro. Y volvió la voz de él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames inmundo. Y esto simplemente lo hizo Pedro, lo hizo Dios, para que Pedro entendiese que los que no eran judíos no eran gente inmunda, que no merecía la salvación. Y él lo entendió. Y entonces se encuentra Pedro, no lo quiero hacer muy largo, es lo que pasa. El versículo 19 del capítulo 10 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, Cristo mismo, he aquí 3 hombres te buscan. Cristo le habla a Pedro en visión. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque ellos pensaban que los judíos, los gentiles no se salvaban. Por eso que el primer bautismo se bautizaron solo judíos. Y ese bautismo fue esos 3.000 y después se bautizaron muchos más, pero eran judíos. Ellos no bautizaban a las personas que no eran judías. Las ayudaban, lo que quiera, pero no las bautizaban. Y bueno, y al otro día Pedro, el versículo 24, léalo en su casa, Hechos 10, 24, todo el capítulo, es muy importante. Y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y ahí Cornelio se arrodilla ante Pedro y él lo levanta y dice, no, como yo soy hombre como tú. El versículo 27, ahí se reunió, él trajo más gente, fue algo maravilloso lo que estaba pasando allí. 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me has hecho venir? 30. Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, a la hora novena, y oraba en mi casa y vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, un ángel. Qué maravilloso es recibir la visita de un ángel. Y bueno, pero voy a ir cortando todo esto. Y él se reúne ahí con Cornelio, con su familia, y Pedro había llevado judíos, pero que eran judaizantes, que ellos, si vos querías bautizarte o hacer algo así, según ellos había que guardar la ley, la Torá, había que circuncidarse y que guardar todos los ritos. Ese otro tema que es muy delicado también. Entonces, aquí hay algo que pasa, que muy importante, que dice acá, que todos los que estaban allí es decir, las personas que estaban con Cornelio, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y acá dice el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulga por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesucristo, y cómo éste
anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. El Padre siempre estaba con el Hijo. Ay, queridos hermanos. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Entonces, y nosotros vemos acá, en versículo 43, el 43 del capítulo 10 de Hechos. De este dan testimonio todos los profetas de Jesús, y de todo lo que en él creyeren reciban perdón de pecados por su muerte. Por eso que Jesús se bautiza, hay que bautizarlos en el nombre de Jesús. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también a los gentiles se les derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Bautizarlos en qué? En el nombre del Señor Jesús. Mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Porque algunos dicen, no, porque a los judíos se los bautizaban en el nombre de Jesús, porque los judíos... Explicaciones humanas. Inclusive a los gentiles, como a los judíos, se los bautizaba de la misma manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí se mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedasen algunos con ellos. Queridos hermanos, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Como ya leímos, queridos hermanos, como dice acá en Hechos 4, versículo 12, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres por el Padre Celestial, que es el único Dios verdadero, en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y habría mucho más para explicar aquí. Por ejemplo, acá hay un caso más y con esto quiero cumplir que ya estoy terminando, porque muchas veces decimos, ya terminamos, y pasan 2 horas y no se termina. Dice acá en Hechos capítulo 19, un caso muy especial, que habían ciertos discípulos, eran 12 discípulos, que se habían bautizado en el bautismo de Juan. Y acá dice el capítulo 19 de Hechos, versículo 2, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pablo hace esa pregunta. Cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, no sabían que Cristo tenía 2 naturalezas. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y ahora Pedro, un hombre ducho en la palabra de Dios, que sabía y bastante, entonces Pablo va y ¿qué les dice? Entonces dijo Pablo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron el nombre del bautismo de Juan. Y dijo, versículo 4, Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Qué dice Pablo? Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Juan el Bautista bautizaba en el nombre de nadie, bautizaba el bautismo de arrepentimiento, porque Jesús todavía no se había manifestado
no se había dado a conocer. Cuando ya había bautizado bastante gente, Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento, por ahí apareció Jesús y también se bautizó, aunque no tenía que bautizarse, pero él para darnos ejemplo se bautizó. Entonces, y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Había que creer en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí tenía Pablo todo servido en bandeja. ¿Para qué? Para si el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y cuando se nos bautiza en el nombre de Jesucristo, o bautizamos en el nombre de Jesucristo, en Cristo está el Padre, aquel que poda, que saca todo aquello que no sirve en nuestra vida. En espíritu el Padre está trabajando. En espíritu el Padre está en el Hijo trabajando. Queridos hermanos, no sé si está más sencillo, y cuando nos levantamos, y mire cómo dice acá, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Lo que hicieron los discípulos de Pentecostés. Queridos hermanos, reciben el Espíritu de quien, del Padre y el Hijo. Se cumple la promesa que hizo Jesús, que a veces no le damos mucha importancia. La promesa se cumplió de alguna manera lo que dice la palabra de Dios, nada más. Y con esto termino, querido hermano. Juan 14, 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Había que aceptar a Jesús como que esa es la palabra de Dios. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando tomamos la decisión, después de conocer el plan de salvación, de bautizarnos. Y se nos bautiza en el nombre de Jesucristo. Y ¿cuál es la promesa? Y recibiréis el Espíritu Santo, que es la presencia del Padre y del Hijo en nuestras vidas. Queridos hermanos, que Dios los bendiga las mejores bendiciones. Y este mensaje, queridos hermanos, compártanlo con aquellos que por ahí no lo entienden. Queridos hermanos, las más ricas bendiciones, y será hasta la próxima, Dios mediante.